La historia de vida de hoy. Escuchemos una historia muy interesante y dramática llamada La Reina de la Selva Amazónica. El sonido del motor explotando. Los sonajeros resuenan sobre el agua, desgarrando el espacio tranquilo de la selva amazónica. Aunque era solo el mediodía de principios de invierno, el vapor que se elevaba desde la superficie del canal todavía hacía que el aire fuera un poco húmedo y caliente. La canoa, conocida como la concha de los lugareños, se desliza suavemente entre dos hileras de altísimos árboles de hipé. Rubén se sentó en la proa de la canoa, sintiendo una fina capa de sudor pegada a su carne. Trató de acurrucarse para evitar que la mochila negra que contenía la computadora portátil y la costosa maquinaria fuera salpicada con agua de alumbre. Las zapatillas blancas puras recién compradas ahora estaban grotescamente manchadas en medio del sucio piso de la canoa. Todo lo que lo rodea tiene un color muy singular de esta tierra: el azul oscuro, el azul casi negro del follaje de hipé, el característico color marrón rojizo del agua de alumbre. E incluso el aire tiene un aroma inconfundible, una mezcla de hojas picantes de hipé, flores dulces de hipé y el olor a tierra de turba. El hombre que subía a la canoa se sentó en la parte de atrás, a quien Rubén fue presentado como su tío Adrián, cuyo padre le abriría el camino. El tío Adrián tiene más de 50 años, su piel está oscura por el sol y el viento. Se quedó en silencio como parte del paisaje aquí. Sus ojos se entrecerraron, mirando hacia adelante, aparentemente no solo con la mano sino también por la experiencia acumulada a lo largo de décadas de viajes por el bosque. «Está aquí», dijo la voz del tío Adrián en voz baja. El sonido del caparazón se apagó repentinamente, haciendo que el espacio fuera inesperadamente silencioso. La canoa se arrastró suavemente hacia un pequeño muelle espontáneo, reforzado por algunos viejos troncos de árboles hipé. Rubén se apresuró a llegar a la orilla, casi resbalando en el suelo blando. Sin dudarlo, inmediatamente abrió su mochila y sacó un dispositivo electrónico con una pequeña pantalla. Caminó solemnemente hacia la orilla del agua, sumergiendo con cuidado la sonda del medidor de pH en el canal. El tío Adrián se cruzó de brazos y observó las acciones de Rubén con ojos perplejos. «Primero tienes que medir lo básico, tío», explicó Rubén, sin apartar los ojos de la pantalla que salta: alumbre, pH. Todos estos datos serán la base para la investigación sobre el impacto del suelo en la calidad del néctar de hipé. Sacó el teléfono y garabateó meticulosamente en un cuaderno resistente al agua. Cuando terminó, levantó la vista y le dio al tío Adrián una sonrisa confiada. «Los datos iniciales son bastante consistentes con mi predicción. Con solo recolectar muestras de suelo y agua en varios lugares, podrá hacer un mapa detallado del suelo. La tecnología es muy conveniente ahora, tío». El tío Adrián no respondió, solo miró la acuarela en silencio. Después de un rato, habló, su voz incluso como si estuviera hablando consigo mismo más que con Rubén. «Aquí, mirar el agua es saber si la tierra es buena o mala, y mirar las hojas de hipé es saber si la temporada de la miel es dulce o no. Escuchar el sonido del viento es saber a dónde va la abeja, a dónde va». Rubén hizo una pequeña pausa. Sintió que había un escepticismo silencioso en las palabras del anciano. Se apresuró a aclarar, tratando de no dejar que su confianza académica se convirtiera en arrogancia. «Sí, la experiencia popular es, por supuesto, extremadamente valiosa. Respeto mucho eso, pero la ciencia nos ayudará a cuantificar y estandarizar esas experiencias en números hablables, que se pueden probar, que se pueden aplicar a gran escala». Señaló el bosque frente a él. «Por ejemplo, una vez que tengamos un mapa de suelos, podemos proponer soluciones para mejorar el suelo, mejorar el rendimiento del árbol de hipé e incluso aplicar técnicas agrícolas para producir la miel de mejor sabor». Rubén estaba borracho con su perspectiva cuando el tío Adrián levantó repentinamente la cabeza y lo interrumpió. «¿Ha vuelto?». Rubén se quedó estupefacto. «¿Quién ha vuelto?». Antes de que tuviera tiempo de preguntar más, escuchó un crujido cada vez que se acercaba. De la densa selva amazónica salió una figura. «Es una niña». Y su aparición hizo que todo el espacio, que ya era muy salvaje, de repente se volviera mucho más vívido e intenso. Llevaba un traje marrón oscuro de abuela, un atuendo simple, pero en ese momento abrazaba un cuerpo tonificado y saludable. El sudor hizo que la camisa se pegara a la espalda de la abeja y las curvas estaban llenas de vitalidad. Su largo cabello negro está descuidadamente recogido, revelando su cuello alto y su cuello bronceado. Su rostro no llevaba maquillaje, pero las líneas eran muy nítidas, especialmente los labios ligeramente gruesos y los ojos negros que miraban directamente sin la menor vacilación. En su mano derecha sostenía un cuchillo brillante de la jungla, y en su mano izquierda llevaba una serpiente de agua bastante grande, con la cabeza colgando a unos centímetros del suelo.
Rubén tragó saliva. Toda la imagen de un guía gentil y tímido en su imaginación se derrumbó. Frente a él hay una verdadera reina del bosque verde. La niña arrojó la serpiente a la canoa y la bolsa seca sobresaltó a Rubén. Ahí está ese cebo esta noche, papá, dijo, su voz clara pero un poco ronca. No se molestó en mirar a Rubén y tomó uno, caminó hacia el agua de lluvia y se puso un cucharón en la cara y el cuello. Cada chorro de agua fluía hacia abajo, atravesando la piel bronceada, mojando más la camisa, haciéndola aún más frágil e involuntariamente provocativa. Rubén sintió que se le secaba la garganta. En ese momento, el tío Adrián señaló a Rubén, este es el tío Rubén, el investigador de la ciudad. Quiere aprender sobre la tierra, sobre su miel. Luego se volvió hacia Rubén, esta es Delia, hija mía. Delia miró a Rubén en ese momento. Es una mirada directa, desnuda y arrolladora de pies a cabeza. Su mirada se detuvo por un momento en sus zapatos blancos, y las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa casi imperceptible, una que contenía burla y curiosidad. ¿Investigador?, repitió Delia, con voz un poco sospechosa. Se acercó y el olor a sudor mezclado con el característico olor a hojas de su cuerpo golpeó la nariz de Rubén. No pareces una persona que pueda soportar los extremos. Hombre talentoso, hombre inteligente. Su franqueza hizo que Rubén se volviera un poco narcisista. Se enderezó, tratando de recuperar la compostura. La investigación científica requiere más perseverancia y mente que fuerza, señorita Delia. Me preparé muy bien. Completamente preparado. Delia sonrió, esta vez la sonrisa era más clara. Señaló el medidor de pH que todavía sostenía en la mano, preparado con estos juguetes. Este es un dispositivo científico de precisión, no un juguete, replicó Rubén. Delia no discutió, solo lo miró, sus ojos brillaban con picardía. Está bien, quieres que te lleve al bosque, ¿verdad? ¿Quieres aprender sobre la miel, sobre nuestra tierra? Así es. Necesito profundizar para probar el entorno, pero... En primer lugar, tienes que pasar una pequeña prueba, dijo Delia, con voz casual. El desafío del suelo de alumbre. Inclinó la cabeza hacia un rincón de IP, donde había un gran barril de madera lleno de miel dorada y un cubo lleno de herramientas ingeniosas, barriles de hojalata, cuchillos, redes. Parecían terriblemente pesados. ¿Ves ese cubo de miel y esa bolsa?, preguntó Delia. Mi casa está allí. Solo necesitas llevar esas dos cosas conmigo a través de un pequeño canal. Rubén miró la distancia que señalaba. No parecía muy lejos, solo un canal poco profundo que separaba el muelle de canoas y la casa sobre pilotes que se asomaba detrás del dosel. Parece simple. El narcisismo de un hombre urbano no le permite rechazar un desafío aparentemente tan infantil. Está bien, respondió, su voz firme. No importa. El tío Adrián miró a su hija y luego al chico de la ciudad, no dijo nada, solo sacudió levemente la cabeza y entró en el IP. Delia sonrió, una sonrisa llena de implicación. Entonces vámonos, investigador. Manga camisera de Yuka Rubén. Fue al barril de miel, se inclinó y lo levantó con todas sus fuerzas. Oh, Dios mío, es mucho más pesado de lo que pensaba. La miel era espesa y el barril de madera pesado. Se tensó y los músculos de sus brazos y espalda comenzaron a tensarse. Después de unos segundos de lucha, pudo sostenerlo en sus brazos. Lo siguiente fue la almohada, fue muy difícil para él usarla sobre sus hombros. El peso total de ambos definitivamente debería ser de más de 40 kilogramos. Su espalda se inclinó de inmediato. ¿Estás listo?, preguntó Delia, con las manos entrelazadas, su expresión llena de emoción. Sí, respondió Rubén, apretando los dientes. Delia no dijo nada más, se dio la vuelta y se alejó. No caminaba sobre el césped como Rubén había pensado. Caminó directamente por el canal. Rubén estaba atónito. No es un canal con agua cristalina y un fondo arenoso, es un enorme charco de lodo. El agua de color rojo alumbre solo invadió, ocultando el denso barro negro debajo. Delia caminaba tan suavemente como siempre. Sus pies descalzos se hundían en el barro y luego volvían a levantarse suavemente, sin la menor dificultad, como si ella y el barro fueran amigos cercanos. Rubén respiró hondo. Ya no puedo darme la vuelta. Apretó los dientes y dio su primer paso por el canal. Inmediatamente, sintió la diferencia. Sus pies calzados se hundieron en el barro, una succión fuerte y fría agarró sus tobillos. Se tambaleó, casi se cae.
El peso del barril de bilis y la almohada lo desequilibraron aún más. Tuvo que endurecer todo su cuerpo y el sudor comenzó a brotar como un baño. Levantó su segunda pierna, doblemente difícil. El barro se aferraba y no quería soltarlo. Sonó un pop cuando levantó la pierna, pero a cambio, se hundió más profundamente en la otra pierna. Delia había recorrido una gran distancia. Ella no se dio la vuelta, pero Rubén tuvo la sensación de que sabía exactamente lo que estaba pasando detrás de ella. Su silencio era aún más letal que el ridículo. Rubén continuó luchando. Su camisa blanca ahora estaba manchada de barro, el sudor le corría por la cara y le ardían los ojos. Sus músculos gritaron en protesta, su respiración se aceleró, jadeando. Con cada paso, se hundía un poco más, su fuerza desaparecía rápidamente. Su imagen de investigador tranquilo y confiado fue tragada sin piedad por el barro del vergel. Resbalot. Esta vez fue realmente serio. Todo su cuerpo estaba torcido y la bilis estaba a punto de escaparse de su mano. Gritó en vano. Sabía que estaba a punto de caer boca abajo en este charco de barro, una humillación que no podría haber sido peor. Pero la caída no sucedió. Justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio por completo, una fuerza poderosa lo detuvo. Delia había regresado hace mucho tiempo y estaba parada justo frente a él. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas sobre sus hombros, tan duras como pinzas. Te lo dije, su voz sonó cerca de su oído, ya no ronca sino con una calma aterradora. Gente de la ciudad, todo es suave. Rubén se quedó inestable, teniendo que apoyarse casi por completo en ella. Levantó la vista y se enfrentó a la mirada de Delia. En esos profundos ojos negros, vio no solo el ridículo, sino también una chispa de salvajismo, una poderosa curiosidad. La distancia entre ellos era tan cercana que podía oler el aroma de su cuerpo con más claridad que nunca, el fuerte olor del sudor de las mujeres, el olor a barro y el olor de las flores de hipé, un aroma primitivo y adictivo. Delia no lo ayudó con el barril de miel. En cambio, hizo un acto que Rubén no podría haber esperado. Ella lentamente soltó sus hombros. Pensó que la abandonaría, pero no, levantó la mano derecha, una mano delgada que estaba callosa por el parto. La mano todavía estaba un poco embarrada, y usó esa misma mano para cepillar suavemente una línea sobre la mejilla de Rubén, limpiando las gotas de sudor. Ese toque hizo que todo el cuerpo de Rubén se sintiera como una corriente eléctrica que fluía, áspera pero extrañamente íntima. Estaba aturdido, olvidando su respiración, olvidando el peso sobre sus hombros. Entonces Delia se inclinó justo frente a él. Ella sumergió su mano desnuda en el agua de alumbre rojo y luego la levantó para mostrársela. No creas en los papeles, dijo, su voz susurraba pero palabra por palabra se quedó en la mente de Rubén. Simplemente cree en la fuerza. Frotó sus manos empapadas de alumbre en sus propios bíceps tonificados, un gesto instintivo y seductor. Sus ojos todavía no se apartaban de los suyos. Rubén sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. El espacio circundante pareció congelarse, dejando solo a él, a ella y al desafío desnudo. La chica estaba cerca de su oído, tan cerca que su aliento caliente golpeó el lóbulo de su oreja, haciendo que su piel hormigueara. Su voz era ahora tan pequeña como el viento, pero llevaba 1000 libras. ¿Quieres tomar mi miel? En primer lugar, tienes que probar el sabor salado de la tierra. Terminando sus palabras, dio un paso atrás y se enderezó. La mirada de poder y dominio regresó en un abrir y cerrar de ojos. Se dio la vuelta y siguió caminando hacia la casa sobre pilotes, su andar aún suave y elegante, como una nutria deslizándose sobre el agua, dejando a Rubén inmóvil en medio del barro. El barril de bilis y la almohada en su cuerpo de repente se volvieron más pesados, pero ahora lo que pesaba en su mente ya no era el peso físico. Fue un toque lleno de humillación pero también extremadamente provocativo, un susurro que era a la vez una maldición y una promesa. Fracasó miserablemente en el primer desafío, pero sumido en la humillación y el agotamiento, comenzó a brotar un extraño sentimiento, un interés, una ardiente curiosidad por la chica que llevaba el alma de todo el bosque, la reina de su bosque verde. Rubén no sabía cuánto tiempo había estado parado en el barro. La frialdad del agua de alumbre bajo sus pies, el peso de la almohada y el cubo de bilis sobre sus hombros, todo pareció disiparse. Solo quedaron las últimas palabras de Delia: si quieres conseguir mi miel, primero debes probar el sabor salado de la tierra. Las palabras fueron como una cuchilla afilada, cortando una línea en la arrogancia de Rubén. Siempre ha creído que el conocimiento, la tecnología, los números y los gráficos son la clave para resolver cualquier problema. Había traído todo eso aquí, pensando que conquistaría este bosque fácilmente.
Pero solo un pequeño charco de barro, una chica de campo lo derrotó por completo. Tomando aliento, Rubén volvió a apretar los dientes, esforzándose. Levantó un paso a la vez, lentamente y con dificultad. Cada ruido sordo, cuando sus pies salían del barro, sonaba como un tambor golpeando su autoestima. Ya no le importaba la apariencia manchada, a los zapatos blancos que habían sido teñidos de un color diferente. Estaba concentrado en una sola cosa: cruzar este charco de barro. Con una voluntad de hierro, finalmente logró arrastrarse hasta la orilla. Dejó caer el balde y el balde de miel cayó a la turba junto a él, jadeando como un pez varado. Sus largas pestañas estaban cubiertas de barro y sudor. Desde donde estaba acostado, podía ver a Delia de pie en el patio de la casa sobre pilotes. Ella se reía, una sonrisa llena de regodeo. Rubén se sintió deprimido. Se puso de pie, incapaz de soportar el ridículo. Caminó frente a ella, con los ojos llenos de ira. Lo sabías de antemano, ¿no? Que no podré pasar. Delia no respondió, solo lo miró, su sonrisa aún allí. Luego dio un paso atrás, señalando un gran cubo de madera. Toma una ducha. Rubén miró dentro del balde. El olor acre de las hojas se eleva, mezclado con el olor a pomelo. El agua del baño era de color amarillo pálido, un color que nunca había visto. Este es jugo de hoja de hipe mezclado con toronja, que desinfecta y desodoriza el barro, dice Delia. Mi padre ya ha lavado tu ropa. Rubén estaba atónito. No esperaba que después de humillarlo, a ella le importara. Su ira se disipó, reemplazada por un sentimiento de confusión. Él la miró torpemente, y luego al cubo de la bañera. Toma una ducha, repitió Delia. Entonces entra a comer, date prisa y no tengas frío. Se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Rubén solo con el balde de agua. Después de un momento de estupefacción, Rubén también se quitó la ropa y le echó agua. El agua de hoja de hipe, aunque no está caliente, brinda una extraña sensación de calidez. El aroma de hipe y pomelo se extiende, arrastrándose por cada poro, calmando la fatiga y la humillación. Mientras el agua caía, Rubén sintió como si le estuvieran lavando del polvo, de la cáscara de su propia arrogancia. Después de cambiarse a una de las ropas viejas del tío Adrián, Rubén entró en la casa. Es una casa sobre pilotes pequeña, sencilla pero acogedora. Se instaló una pequeña mesa de comedor en el medio de la habitación, en la que había algunos platos rústicos pero fragantes: pescado cabeza de serpiente estofado, verduras silvestres servidas con salsa estofada y, por supuesto, serpientes de agua a la parrilla, que Delia acababa de atrapar. El tío Adrián y Delia se sentaron a la mesa. Siéntate, tío Rubén, invitó el tío Adrián. Arroz y agua, hablemos. La comida se llevó a cabo en un ambiente tranquilo pero no sofocante. El tío Adrián y Delia no hablaban mucho, solo ocasionalmente recogían un trozo de verduras y un trozo de pescado para Rubén. El plato es sencillo, pero rico en el sabor de la tierra forestal. Rubén comió deliciosamente. La sensación de hambre después de luchar con el charco de barro hizo que ya no prestara atención a la etiqueta. Después de la comida, el tío Adrián les indicó a Rubén y Delia que fueran al porche. Se sentó en una silla de madera y miró pensativamente la selva amazónica. Tío Rubén, dijo el tío Adrián, con voz uniforme. Dijiste que querías estudiar el suelo y la miel de este bosque. Mi padre ha estado en el bosque toda su vida, enseñándome muchas cosas, pero lo más importante que dijo mi padre es que escuche. Rubén se quedó en silencio, escuchando. Escucha el agua, el viento, los pájaros, las hojas, la tierra. Esta tierra es muy gentil, pero también es muy fácil enojarse. Si mi persona es codiciosa, me tragará como un charco de barro en este momento. El tío Adrián miró a Rubén, sus ojos no eran de reproche, sino de hecho evidente. Necesita respeto humano, escuchar lo que dice, lo que necesita. Rubén sintió que su rostro se calentaba. Las palabras del tío Adrián no fueron más que una bofetada en la cara de su confianza. Delia, ella sabe escuchar a esta tierra, continuó Adrián, con los ojos llenos de orgullo en Delia. Sabe cuando la abeja está anidando, cuando recolectar miel, cuando dejar reposar la tierra. Ha sido amigo de este bosque desde que era un niño. Entonces aprenderé de ella, respondió Rubén. Su voz era más profunda y ya no existía la arrogancia original. Delia levantó las cejas, luciendo sorprendida. ¿Quieres que te lleve? Sí, respondió Rubén. Necesito entender lo que entiendes. Quiero aprender de ti a escuchar. El tío Adrián se rió. Bien. Entonces ve con Delia.
Te mostrará cómo saborear la salinidad de la tierra. Las miradas de Rubén y Delia se encontraron. Se intercambió una promesa tácita entre ellos. De la confrontación, pasaron a una cooperación renuente. Rubén sabía que su viaje no solo sería un estudio científico, sino también una exploración de sí mismo. Ya no será un mero investigador, sino que se convertirá en un estudiante de Delia y del bosque mismo. El sol comienza a desvanecerse detrás de las copas de los árboles. El sol de la tarde era abigarrado, tiñendo de rojo un rincón del bosque. Delia se echó sobre los hombros la almohada, dentro de la cual había herramientas sencillas, unos frascos de hojalata, una pequeña etiqueta, un rollo de cuerda. Miró a Rubén, que seguía jugueteando con su mochila llena de aparatos electrónicos. ¿De verdad vas a llevar todo esto contigo?, preguntó Delia, su voz burlona. Rubén asintió. Sí, estos son los dispositivos necesarios para la recopilación de datos. Delia se encogió de hombros. Depende de ti, pero el camino no es fácil. Si es demasiado pesado, tíralo. Rubén no respondió. Apretó las correas de su mochila, tratando de evitar que chocara. Sintió un nuevo flujo de energía fluyendo a través de su cuerpo. Ya no es un científico arrogante. Era un colegial, y la que le enseñó fue la chica frente a él, que llevaba la naturaleza salvaje del bosque. Comenzaron a ir. Delia se adelantó, caminando suave y elegantemente sobre el suelo de turba, siempre deslizándose a través de las raíces del árbol de ipé tan grande como serpientes. Rubén la sigue, tratando de evitar que se caiga. Cada paso era difícil, sus pies se hundían profundamente y el barro se aferraba a las suelas de sus zapatos. Tuvo que usar sus manos para aferrarse al tronco del árbol de ipé, tratando de mantener el equilibrio. No te aferres demasiado al árbol, dijo Delia. Dañarás la corteza del árbol, perderás el olor. A las abejas no les gustan los olores extraños. Rubén se apresuró a retirar la mano. Sabía que ella le estaba enseñando a respetar este bosque. Se adentran en lo más profundo. Cuanto más profundo vas, más tranquilo y misterioso se vuelve el bosque. Solo el sonido del viento susurrando a través del follaje, el sonido de los pájaros cantando en la distancia. La luz solar tampoco puede penetrar en el denso dosel. Parecían estar perdidos en otro mundo, un mundo con solo el aliento del bosque. Delia se detuvo abruptamente. ¿Ves algo?, preguntó. Rubén miró a su alrededor. Nada especial, solo los árboles de ipé y el barro. No, no vi nada. Delia sonrió, una sonrisa llena de misterio. Señaló el tronco de un árbol de ipé, donde crecía una franja de musgo verde pálido. Musgo? El musgo solo crece en los troncos de los árboles con humedad estable, lo que demuestra que el suelo aquí es bastante bueno. Rubén se sorprendió. Había visto esta franja de musgo, pero no se había dado cuenta de lo que significaba. Delia siguió caminando. Ella le mostró cómo distinguir los diferentes tipos de plantas de ipé. Si el árbol de ipé es estéril, la corteza será peluda, las hojas serán pequeñas y amarillas. Un árbol de ipé sano tendrá una corteza lisa y las hojas serán grandes y de color verde oscuro. La miel solo proviene de árboles ipé sanos, dice Delia. Cuanto más fuerte sea la planta, mejor será la miel. Siguieron adelante. Delia se detuvo de repente frente a un panal gigante. Se encuentra en el hueco de un gran árbol de ipé. Decenas de miles de abejas entraban y salían, haciendo un sonido ruidoso. Abejas melíferas, dijo Delia. Las abejas obreras van a buscar néctar de ipé y lo traen de vuelta al nido. La abeja reina pone huevos, la abeja es fertilizada. Ahora puedes entender por qué la miel del bosque amazónico se considera una especialidad. Rubén gardó silencio. Sintió que estaba aprendiendo una valiosa lección sobre la naturaleza. Siempre había pensado que la miel era solo un producto, algo para investigar y comercializar. Pero para Delia, la miel es una historia, una vida. Delia se acercó a la colmena y usó un pequeño palo de madera para raspar suavemente la miel. La miel fluit lentement, iridissante al sol. Delia se limpió un poco de miel con el dedo y se la metió en la boca al gusto. Sus ojos se cerraron, como si estuviera disfrutando de un regalo de la naturaleza. La miel no es muy dulce hoy, dijo Delia. Tal vez sea porque llovió mucho hace unos días. Rubén se sorprendió. No entendía cómo ella podía saber eso. El suelo, los árboles, el clima, todo afecta a la miel, explica Delia. Al igual que los humanos, el entorno afecta la personalidad. Se giró para mirar a Rubén, con los ojos escrutadores. Tu entorno de vida debe estar en una habitación fría,
sentado frente a la computadora, ¿verdad? Rubén no respondió. Sintió que ella estaba leyendo sus pensamientos. Regresaron. Esta vez, Rubén ya no era tímido con el barro. Se quitó los zapatos y caminó descalzo. Sintió la suavidad del barro, la frescura del agua de alumbre. Sintió que se había convertido en parte de este bosque. Cuando llegó a casa, Rubén se sintió cansado, pero mentalmente renovado. Había aprendido más de lo que cualquier libro podía enseñar. Entonces, ¿entiendes mejor el bosque ahora?, preguntó Delia. Todavía no, respondió Rubén, con voz sincera. Pero creo que lo entenderé. Delia sonrió. Esta vez la sonrisa ya no era burlona, era una sonrisa cálida y amistosa. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las hojas, Rubén se despertó. Sintió que su cuerpo estaba húmedo, pero su espíritu estaba extremadamente alerta. Salió de la cabaña de hojas y vio a Delia sentada junto al fuego. El fuego ardía un poco, iluminando su rostro. Delia estaba preparando cuidadosamente un agua de color marrón rojizo, y la fragancia de Delia se extendió por todo el espacio. Café? Preguntó Rubén, su voz aún somnolienta. Delia negó levemente con la cabeza. Agua de raíz del árbol IP. Mi padre solía beberlo para mantenerse despierto cuando iba al bosque. Ella le entregó un vaso. Rubén tomó un sorbo, la amargura se derramó hasta la punta de su lengua, seguida de un toque de dulzura y aroma terroso. Es completamente diferente del café de filtro que todavía bebe en Saigón, pero tiene un encanto único. Hoy vamos a profundizar, dijo Delia. Ve a buscar a la abeja reina. Rubén se sorprendió. ¿Abeja reina? Así es. La abeja reina no abandona la colmena muy a menudo, pero cuando lo hace, es señal de una buena temporada de miel. Encontrarlo es como encontrar un tesoro. Partieron de nuevo. Esta vez, Rubén ya no cargó con la pesada mochila. Solo sostenía un pequeño cuaderno y un lápiz. Había aprendido que el conocimiento más valioso no estaba en los dispositivos electrónicos, sino en los relatos de Delia y el bosque mismo. Siguieron un pequeño rastro. Delia se adelantó, como un lince deslizándose entre los arbustos. Rubén lo siguió. Los pies descalzos están acostumbrados a la sensación suave del barro y la frescura del agua de alumbre. Delia le enseñó a distinguir pájaros, a reconocer las huellas de los animales salvajes y a oír la caída de las hojas de Ipswich para saber la dirección del viento. Cada árbol tiene una historia, dijo Delia mientras pasaban junto a un antiguo IP. ¿Cuántas estaciones lluviosas? ¿Cuántas estaciones soleadas? ¿Cuántos pájaros anidan? ¿Cuántas abejas vienen a buscar miel? Extendió la mano y palmeó el tronco del árbol. ¿Puedes oírlo hablar? Rubén cerró los ojos. No escuchó nada, pero creía que algún día lo haría. Llegaron a un pequeño canal, donde las flores blancas de IP estaban en plena floración. Cientos de abejas revolotean alrededor, creando un conjunto de zumbidos. Delia se sentó, mirando a las abejas. Rubén también se sentó a su lado. Por primera vez, sintió que ya no existía la distancia entre ellos de un hombre urbano y una chica de campo. Solo dos personas admiran juntas la belleza de la naturaleza. De repente, Delia se puso de pie. «Aquí está». Ella exclamó. Rubén miró en dirección a su mano. Vio una abeja más grande de lo habitual revoloteando sobre una flor de IP. Es una abeja reina. Voló lenta y elegantemente, como una reina disfrutando de su jardín. «Vamos», dijo Delia, con la voz llena de emoción. Nos mostró dónde habría más miel. Continuaron siguiendo el rastro de la abeja reina. Finalmente, llegaron a una antigua selva amazónica donde había muchos nidos de abejas. La miel fluye de los nidos, brillando como gotas doradas. Delia sacó los frascos de hojalata y recogió cuidadosamente la miel. Ella no lo tomó todo, solo tomó una parte. Tienes que saber cómo dejar un poco a las abejas, explicó Delia, para que puedan seguir viviendo. El hombre y la naturaleza deben vivir en armonía el uno con el otro. Rubén miró a Delia. La veía no solo como una buena chica, sino también como una persona con un corazón amable y respeto por la naturaleza. Sentía una profunda admiración por ella. Cuando regresaron, había caído el anochecer. El tío Adrián había preparado un pequeño festín, fragante pescado a la parrilla, verduras frescas hervidas y una olla de vino de arroz. Comieron juntos, hablaron, rieron y bromearon. Rubén les contó a Adrián y Delia sobre la vida en la ciudad, sobre las nuevas tecnologías.
Delia y el tío Adrián le cuentan sobre la vida en el bosque, sobre historias, sobre leyendas. Esa noche, mientras estaba acostado en la hamaca, Rubén no pudo dormir. Pensó en Delia, en lo que ella le había enseñado. Había venido aquí en busca de números, de datos, pero había encontrado algo mucho más precioso, una lección de humildad, de respeto y de amor a la naturaleza. Se dio cuenta de que en esta vida, hay cosas que no se pueden cuantificar con números, explicadas por la ciencia. Son emociones, experiencias y amor. Había venido aquí en busca de miel, pero se había encontrado a sí mismo. La vida de Rubén en la selva amazónica, el vergel, transcurre en un extraño equilibrio. Ya no es un investigador sino un aprendiz. Pasa el día siguiendo a Delia, aprendiendo a escuchar las voces del bosque. Delia ya no tenía burlas secas ni miradas provocativas. Ella todavía era preservada, pero a veces tomaba la iniciativa de explicarle. Esa viga está demasiado inclinada, dijo Delia, señalando a un viejo hipé. Este monzón cambia de dirección, si no lo ajustas, las abejas se irán. ¿Cómo supiste que se iban a ir?, preguntó Rubén. Tengo mucha curiosidad por ellos, no les gusta sentirse inseguros, al igual que los humanos, respondió Delia, con voz tranquila, y luego se alejó de nuevo. Fueron momentos como estos los que confundieron aún más a Rubén. Había venido aquí para estudiar el suelo, el agua y la miel, pero estaba atrapado en otra investigación mucho más intrigante, el estudio de una hija llamada Delia. Comenzó a comprender que para ella, la apicultura no es una profesión, es una herencia, una delicada danza entre los humanos y la naturaleza, transmitida de generación en generación. Pero la naturaleza de un científico siempre encuentra formas de optimizar, y Rubén no podía apagar su cerebro analítico. Una tarde, Delia lo llevó a una de las vigas más antiguas y preciosas de su familia. Toda esta colmena es enorme y produce una miel excelente, dijo Delia. Trepó por el tronco con tanta suavidad como una ardilla. Ella usa el humo de un montón de hojas secas para ahuyentar suavemente a las abejas, lo suficiente para eliminar la miel madura sin dañar la colonia. No quites los ojos de encima, dijo. Podía ver claramente las dificultades en cada uno de sus movimientos. Aunque estamos acostumbrados, mantener el equilibrio sobre un tronco liso, sostener un soplete de humo en una mano y cortar cera de miel en la otra, requiere una destreza y fuerza extraordinarias. Mientras Delia bajaba, con los pies cubiertos de sudor, Rubén dio un paso adelante para recoger el pesado cubo de miel. Después de un momento de vacilación, finalmente no pudo evitarlo. Delia, comenzó con cautela, veo que estás haciendo esto muy duro. Delia lo miró, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Y qué? Tengo una idea, continuó Rubén, sin darse cuenta de que estaba entrando en un campo minado. Dibujé a Delia en mi cabeza. Podemos diseñar un sistema de flujo vertical simple, unido a un árbol más alto cercano. Solo necesita pararse en el suelo y usar una cremallera para bajar toda la colmena de abejas, lo cual es más seguro, más rápido y mucho más eficiente. Habló con toda sinceridad. En su opinión, era una gran solución, una combinación perfecta de técnicas modernas y trabajo tradicional. Esperó un cumplido, o al menos una atención, pero lo que recibió a cambio fue silencio. Un silencio aterrador. Delia puso el cuchillo de la jungla en el suelo, miró hacia arriba, pero su mirada pareció penetrarlo, mirando a algún lugar lejano. Cuando habló, su voz era tan fría como el agua de alumbre de invierno. Efectivo, repitió la palabra como un juramento. Más rápido, más seguro, ¿verdad? Rubén asintió, aún sin entender lo que estaba pasando. Ese es el principio básico de la mecánica, podemos. Cállate. Delia gritó de repente, su voz aguda, rasgando el silencio del bosque. Rubén se sobresaltó, aturdido. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Delia se acercó a él, sus ojos ardían de ira. Después de todos estos días, todavía veo este bosque como una fábrica, estas vigas como máquinas que necesitan ser mejoradas. Lo que quieres decir no es mío, lo que quieres decir es desprecio. Delia interrumpió, señalando las antiguas vigas. ¿Sabes que este balsero se remonta a la vida de mi abuelo? Cada corte en este tronco es una historia. Cada vez que mi padre subía, era un momento en el que me enseñaba sobre el respeto. De pie sobre él, sintiendo cada viento, mirando directamente a los ojos de las abejas. Esas son las vigas, no pararse en el suelo y tirar de una cuerda como una marioneta. Tu máquina no tiene alma. La ira reprimida de Delia explotó como una tormenta. La frustración,
El dolor de sentirse menospreciado por la mirada educada de Rubén ya no podía ocultarse. El narcisismo de Rubén también se despertó, no tenía la intención de insultarla, solo quería ayudar. Solo quiero ayudar, dijo Rubén. Tu forma de hacer las cosas está demasiado desactualizada. La tradición es muy preciosa, pero si no se cambia, se eliminará. Puedes aferrarte a tu alma, pero luego Lorenzo y personas como él te quitarán todo con sus métodos, porque son más rápidos, son más eficientes. Esa frase fue como un golpe final, y el rostro de Delia se puso blanco. Tocar a Lorenzo es tocar sus mayores miedos y odios. Y el hecho de que Rubén usara esa misma retórica para atacarla fue un insulto imperdonable. Entonces, refunfuñó, a tus ojos, Lorenzo y yo somos diferentes en velocidad. Ella señaló con el dedo directamente a su cara. Sal de aquí, sal de mi bosque ahora. Este no es tu bosque, este es el bosque nacional. Rubén ya no pudo mantener la compostura. Se quedaron allí, uno frente al otro, jadeando, la atmósfera entre ellos espesa de ira y dolor. Y en ese momento, como para complementar su guerra, el bosque también comenzó a enojarse. El cielo de repente se cerró de golpe aterrador y la luz del sol desapareció, dando paso a un gris opaco. El viento comenzó a silbar a través del lipe, trayendo consigo una humedad fría. Las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a caer cada vez más. Maldita si. Delia maldijo. En medio del bosque, estaban demasiado lejos de casa. La lluvia caía como agua a cántaros. En solo unos segundos, los dos estaban empapados y la visibilidad se redujo a solo unos pocos metros. El sonido de un trueno y una explosión resonó en lo alto, seguido de un rayo que atravesó el cielo, iluminando los rostros pálidos de ira y frialdad. «Sígueme». Delia gritó bajo la lluvia. Ya no es una oferta sino un pedido. Agarró a Rubén de la mano y lo arrastró a través de la lluvia blanca, a través de los troncos resbaladizos. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña choza vieja, cuyo techo de paja se había podrido en muchos lugares. Se apresuraron a entrar, escapando del huracán de la naturaleza. El interior de la choza era oscuro y húmedo, con un fuerte olor a madera podrida y tierra húmeda. El espacio es sofocante y pequeño, solo suficiente para 2 personas. Se quedaron allí en 2 rincones diferentes de la choza, ambos mojados como ratas. El agua de lluvia fluía de su cabello, de su ropa al suelo. La pelea que todavía estaba en el aire en este momento se sumó a la tensión de estar atrapado. Nadie le dijo una palabra a nadie, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo y el sonido de su propia respiración agitada. Rubén comenzó a temblar, la delgada camiseta se le pegaba al cuerpo, el frío se filtraba hasta sus huesos. Sus dientes comenzaron a chocar. Delia, por otro lado, parece estar en su propio reino. La oscuridad, la tormenta eléctrica, el peligro parecían hacerla más fuerte. Caminó silenciosamente alrededor de la choza en su búsqueda. Delia encuentra un poco de madera seca cuidadosamente escondida por alguien en una alcoba, un pedernal y un cuchillo viejo. Con unos pocos movimientos hábiles, reunió un pequeño fuego. La luz parpadeante del fuego bailó, disipando parte del frío y la oscuridad, pero haciendo que el pequeño espacio fuera aún más sofocante. Entonces Delia hizo algo que hizo que Rubén contuviera la respiración. Todavía sin decir una palabra, le dio la espalda, se enfrentó a las llamas y se quitó el vestido empapado de su abuela de su cuerpo. La camisa fue arrojada sin piedad al suelo. Frente a Rubén estaba ahora toda la espalda desnuda de Delia, una espalda que no era blanca sino de un bronce soleado y saludable. La luz parpadeante del fuego brillaba intensamente, iluminando claramente cada uno de los músculos tonificados que se movían con cada una de sus respiraciones. El lomo de un obrero, de un escalador, de una reina del bosque verde, sin un poco de exceso de grasa, solo fuerza y dureza primitivas. Rubén tragó saliva secamente. Sabía que esta era una acción perfectamente realista, necesitaba secar su ropa, necesitaba mantenerse caliente. Pero en este espacio estrecho y tenso, se convierte en una provocación extrema, una demostración de poder y confianza absoluta en el propio cuerpo. Rubén apartó la cara apresuradamente, mirando la pared de la choza como si hubiera algo atractivo allí, pero la imagen de su espalda desnuda brillando a la luz del fuego le había clavado la retina. Su temblor empeoraba cada vez más. No solo tenía frío, la ira, la confusión y otra emoción sin nombre se agitaban dentro de él. De repente, escuchó la voz de Delia, su voz aún fría. Quitad la camisa. Rubén se dio la vuelta, todavía de pie de espaldas a él. ¿Quieres morir de pulmones hinchados?, añadió, sin volver la cabeza.
Al escucharla, aunque todavía narcisista, Rubén se quitó la camiseta empapada. Su piel pálida de la ciudad parecía brillar a la luz del fuego, llena de piel de gallina por el frío. Se sentó acurrucado junto al fuego, tratando de encontrar algo de calor. De repente, Delia se dio la vuelta, sosteniendo una pequeña botella familiar en la mano, una botella de aceite IP. El corazón de Rubén dio un vuelco. Se acercó a él, la luz del fuego brillando en la mitad superior de su cuerpo desnudo, creando fascinantes áreas de luz y oscuridad en su piel bañada por el sol, en las curvas llenas de vida que hasta entonces habían estado ocultas bajo su manto de 3 años. Se puso en cuclillas frente a él, no un poco avergonzada. Abrió la tapa de la botella de aceite, vertió un poco en su palma y luego se frotó las manos casualmente. Luego alargó la mano y se frotó todo el cuerpo de forma natural, instintiva, como un animal que se calienta después de una lluvia. Cuando terminó, miró directamente a Rubén. Su mirada ya no estaba llena de ira extrema sino de algo más complicado, una pizca de lástima, una pizca de desprecio y un frío destello de curiosidad. Sin previo aviso, inclinó la botella de aceite y un chorro de líquido frío de repente se derramó directamente sobre el pecho desnudo de Rubén. Se levantó bruscamente, con la intención de retroceder reflexivamente, pero ya era demasiado tarde. Las manos de Delia, todavía calientes y con olor a aceite, presionaron directamente contra su pecho. No son manos amables, son fuertes, asertivas y casi violentas. Ella comenzó a frotarse, moviendo sus dedos y palmas por todo su pecho, creando brillantes rayas de aceite en su piel. El calor de sus manos, el frío inicial del aceite y el calor se extendieron gradualmente por su carne, formando una extraña sensación que era a la vez agradable e increíblemente estimulante. Su mano se deslizó hacia abajo, a través de sus rígidos músculos abdominales. Ella pareció presionar deliberadamente más fuerte, apretando sus dedos callosos contra su suave piel. Rubén contuvo la respiración, todo su cuerpo se puso rígido, no se atrevió a moverse, no se atrevió a respirar con dificultad. Estaba completamente pasivo, completamente bajo su control. Él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Ella también le estaba mirando, su rostro a solo un brazo de distancia de él. Podía ver las chispas danzantes en sus pupilas negras oscuras. El fuerte olor del aceite de IP se mezcló con el olor del cuerpo de su mujer después de la lluvia, formando una fragancia que hizo que su mente diera vueltas. Como si leyera la confusión y el deseo que no podían ocultarse en sus ojos, Delia sonrió levemente. Ella se inclinó cerca de su oído, bajó la voz, dejando deliberadamente que el desprecio fuera claro, pero su aliento caliente golpeó sus oídos llenos de contradicción. «No pienses tontamente», susurró. «Es problemático morir congelado aquí». Las palabras son una negación, pero las acciones son una invasión. El cuidado ahora no es cuidado, es una forma de dominación absoluta, una lección sin palabras de que en este mundo, él es débil, debe depender de ella, incluida su propia vida. Su mano seguía moviéndose, y ese toque ya no era para calentarse, se había convertido en otra cosa, un castigo, una provocación, una dulce y cruel tortura. La lluvia seguía rugiendo fuera de la choza, como si quisiera tragarse todo, pero en el interior, el silencio era aún más aterrador que el rugido de la tormenta. La luz del fuego bailaba, proyectando siluetas parpadeantes en las paredes de hojas en descomposición. El espacio se espesa por el olor del aceite de IP, el olor a tierra húmeda y el olor a tensión que está llegando a su punto máximo. La mano de Delia se detuvo en el pecho de Rubén, pero ella no se retiró. Su palma todavía estaba presionada contra su carne, transmitiendo un calor ardiente, en marcado contraste con la frialdad de sus ojos. Rubén sintió los latidos de su corazón latiendo salvajemente bajo sus brazos. Él la miró, y por un breve momento, la cubierta fuerte y descuidada de Delia pareció revelar una pequeña grieta. Vio en esos ojos no solo la dominación sino también el caos, un dolor latente de la pelea anterior. Estaba enojada con él, pero también temía que muriera congelado. «No ignoro tus tradiciones», susurró Rubén, rompiendo el silencio, su voz ronca por la frialdad y la emoción. «Yo solo tengo miedo de que se pierdan cosas preciosas si no sé cómo protegerlas». Delia frunció el ceño ligeramente. Por primera vez, no refutó de inmediato. Retiró la mano, se enderezó y cruzó los brazos frente a su pecho como una forma de defenderse. Su mirada estaba en el fuego, pero su mente estaba claramente en otra parte. «¿Qué sabes sobre la pérdida?», dijo, su voz pequeña pero llena de peso. «Vives en un mundo de números, todo se puede calcular y optimizar. Aquí», agitó la mano hacia la lluvia afuera, «la naturaleza no le da nada a nadie,
y personas como Lorenzo siempre están esperando para robarlo. Entonces, ¿por qué odias tanto mi idea? ¿Podría ayudarte a competir con él?, preguntó Rubén, tratando de entender su lógica. Delia se giró para mirarlo, con los ojos agudos. Porque es un compromiso. Una vez que comience a calcular de manera efectiva, no tendrá paradas. Hoy es la línea vertical, mañana es un químico para estimular la floración del árbol de IP, mañana es un insecticida para proteger a las abejas. Poco a poco, te convertirás en Lorenzo, excepto que tienes un título. La dureza de sus palabras hizo que Rubén se nutriera. Nunca había visto el problema de esa manera. Para él, la ciencia es la solución. Para ella, fue una pendiente resbaladiza que la llevó a la destrucción. Ambos tienen razón y ambos están equivocados. Volvieron a guardar silencio. La ira inicial disminuyó, dando paso a un cansancio y vacío. Son dos mundos completamente diferentes, lanzados el uno al otro en una tormenta, tanto literal como figurativamente. Afuera, la lluvia había cesado, no había truenos más intensos, solo el sonido de la lluvia cayendo uniformemente sobre el techo. Delia rebuscó en su pequeña almohada, que siempre llevaba consigo. Sacó un pequeño paquete de hojas de plátano que estaban cuidadosamente envueltas. Lo abrió, y dentro había un nido de abejas jóvenes que aún estaban frescas, de color amarillo pálido, salpicadas de gotas iridiscentes de miel. Esta es la recompensa de un duro día de trabajo, el fruto más preciado del bosque. Rompió un pequeño trozo de cera y se lo metió en la boca. El dulce sabor del néctar de IP se extiende, calmando la tensión. Masticó lentamente, sus ojos aún miraban al vacío desconocido. Rubén la miró a la luz parpadeante del fuego, la imagen de la chica semidesnuda, su piel bronceada manchada de gotas de lluvia que aún no se habían secado del todo, disfrutando de la dulzura del bosque, salvajemente hermosa y encantadora. Miró a la abeja en su mano y luego volvió a mirar sus labios ligeramente gruesos masticando un trozo de cera de abejas dulce. Un repentino anhelo surgió dentro de él. No era solo un deseo físico, era un deseo de saborear su mundo primordial, de comprenderla, de tocar el alma de la que siempre hablaba. Al ver a Rubén mirándola fijamente, Delia dejó de masticar, entrecerró los ojos desafiante. ¿Quieres probarlo?, preguntó, con voz seca. Rompió otro trozo de cera más grande, y la miel fluyó y empapó sus dedos. Se lo entregó a Rubén. ¿Es esto un acto de generosidad u otra trampa? Rubén no lo sabía, pero no pudo resistirse. Extendió la mano hacia adelante, con la intención de tomar la cera con la mano, pero justo cuando su mano estaba a punto de tocarse, Delia se retiró de repente. La cera de abejas no era para su mano, se la llevó a la boca. Rubén estaba atónito, mirándola desconcertado. Delia lo miró directamente a los ojos, sin la menor vacilación. Y luego, se apresuró. No es un abrazo, es un ataque. Ella lo agarró por el cuello con una mano, tirando de él hacia ella violentamente. Sus labios se apretaron contra los de él, un beso que no fue suave en absoluto, no sondeante. Es castigo, posesión. La dulzura de la miel inundó la boca de Rubén, pero no solo era dulce, tenía el sabor salado del sudor, el sabor acre del aceite de IP todavía en su piel y la amargura de la ira que no se había disipado. Ese es el sabor del bosque del vergel, denso, primitivo y lleno de contradicciones. Rubén fue tomado completamente por sorpresa. Pero en una fracción de segundo, sus instintos entraron en acción. Toda la represión, la impotencia, el narcisismo herido e incluso la admiración silenciosa por esta chica explotaron. Ya no es un intelectual débil. Él respondió a su beso con la misma intensidad. Envolvió su brazo alrededor de su espalda desnuda, acercándola a él. Su piel soleada era cálida y suave bajo sus manos. El contraste entre su piel pálida y su bronce saludable hizo que el tacto fuera aún más estimulante. El beso se profundiza, ya no es un castigo sino que se convierte en una batalla de anhelo. El sonido de la lluvia afuera parecía haber desaparecido. El mundo entero se encogió en la choza estrecha, dejando solo dos cuerpos envueltos uno alrededor del otro, respiración rápida y latidos cardíacos irregulares. Caen al suelo de tierra húmeda. No hay romance de un colchón cálido y una manta suave, solo la desnudez primordial de la naturaleza. Delia era la líder, estaba por encima, completamente en control de la situación. Su mirada lo miró, ya no fría, sino ardiendo un fuego salvaje. Bajó por su cuello y sus pechos y jugó con él. Cada toque de ella era fuerte, feroz, como si quisiera grabar su marca en su cuerpo y luego más profundamente con su boca ese pecho de Rubén como si le estuviera enseñando lo que era amar a la manera de la selva. Un amor sin reservas, sin palabras rebuscadas, solo fuerza,
posesividad e instinto puro. Ella usa su propio cuerpo para decirle que este es su territorio y que él es solo un intruso al que se le permite quedarse. Rubén por primera vez no se sintió humillado por esa dominación. Lo abrazó, incluso lo anheló. Quería ser sometido por este poder salvaje. Se sentó y la abrazó y respondió con toda la torpeza pero el entusiasmo de un hombre que había probado la absoluta libertad de instinto por primera vez. La luz del fuego seguía bailando, dibujando líneas fantasmales en los dos cuerpos que se mezclaban. El olor del aceite de IP se mezcló con el olor a sudor y miel que aún persistía en los labios, formando un poderoso catalizador. No se pronunciaron palabras de amor, solo el sonido de una respiración agitada, el sonido de la carne chocando entre sí y los sonidos más instintivos de los seres humanos. Es un diálogo no verbal donde todas las contradicciones entre tradición y modernidad, entre conocimiento y experiencia, entre ira y anhelo se resuelven en el lenguaje más primitivo, el lenguaje del cuerpo. Delia se rascó las uñas en la espalda de Rubén, dejando largas rayas rojas. Fue un castigo para el atreverse a desafiarla, pero también fue su forma de marcar su soberanía. Rubén ya no se contiene. La abrazó con fuerza, como si quisiera disolverse en el desierto. Cuando la tormenta amainó, yacieron uno al lado del otro en el suelo frío, jadeando. La lluvia afuera también se había detenido por completo, dejando solo el sonido de los insectos nocturnos que comenzaban a susurrar y el sonido del fuego que se desvanecía. Delia no lo miró, se acostó de lado, le dio la espalda a Rubén y se puso la blusa aún húmeda para cubrir su cuerpo. El silencio envolvió la choza nuevamente. Pero esta vez, fue otro silencio, no más tensión, no más ira, solo desplazó la fatiga y una extraña sensación de vacío. Acababan de romper todos los límites, pero la distancia entre sus dos mundos parecía permanecer intacta. Rubén miró la espalda de Delia, quería decir algo, quería preguntarle cómo se sentía, pero sabía que cada palabra era superflua en este momento. Lo que acaba de suceder no es amor, no es compromiso. Es solo una explosión de instinto, una consecuencia inevitable de toda represión. Había probado su miel, pero todavía no entendía el sabor salado de la tierra. La pelea entre ellos, en cierto modo, solo ha comenzado realmente. El camino de regreso de la choza abandonada estaba lleno de silencio. El sol había salido, brillando a través del follaje húmedo de IP, creando una escena que brillaba como 1000 diamantes. Pero ni Rubén ni Delia estaban de humor para disfrutarlo. Caminaron, manteniendo una distancia segura, nadie miró a nadie. Lo que sucedió en la choza anoche fue como un sueño salvaje, tanto real como absurdo. Colgaba entre ellos, incapaz de ser nombrado, ni negado. Cuando llegaron a la casa sobre pilotes, el tío Adrián los miró por un momento y luego asintió levemente. Había vivido lo suficiente en este bosque para comprender que, a veces, las tormentas eléctricas del cielo y la tierra son también las tormentas eléctricas en el corazón humano. Rubén había pensado que después de esa noche, Delia lo despediría o al menos lo trataría con frío desprecio. Pero no, actuó como si nada hubiera pasado. Todavía era seca, todavía parca, pero una cosa había cambiado. La hostilidad pública había desaparecido. En cambio, en sus ojos, cada vez que lo miraba, había una chispa que nunca antes había visto, una chispa de posesión, de un secreto común. Su relación entra en una nueva, extraña y estimulante fase. Delia ya no le enseñó a sobrevivir, comenzó a jugar con él. La tierra del vergel se convirtió en el escenario de sus propios juegos, donde ella era la directora, la cazadora y Rubén era la única presa. El primer juego comienza una tarde. Delia decidió que tenía que enseñarle a Rubén la lección más básica de un guardabosques, trepar a los árboles. No los árboles frutales enanos de la ciudad, sino trepar al tronco del altísimo árbol IP para proteger a las abejas. Mira, dijo Delia, su voz no autoritaria sino desafiante. Mira de cerca, solo lo hice una vez. Agarró el tronco, sus pies descalzos se aferraron a la corteza peluda y con una serie de movimientos rápidos y flexibles, subió a las alturas imponentes. Su cuerpo sólido era tan flexible como un simio, sin un solo movimiento superfluo. Es tu turno, dijo, su voz estridente en la tranquilidad del espacio. Rubén respiró hondo. Ya no era el tipo de la masa el primer día. Se arremangó, imitando sus movimientos, pero obviamente fue un fracaso miserable. Solo subió unos metros y jadeaba, le temblaban las extremidades. La corteza áspera se frotó contra su carne, doliendo. Usa la fuerza de todo tu cuerpo, no solo de tus manos. La voz de Delia volvió a sonar desde arriba. Endurece tus músculos abdominales. Ustedes en la ciudad son blandos.
Rubén volvió a escuchar la frase familiar, pero esta vez no se sintió humillado. Apretó los dientes, tratando de seguir sus palabras. Poco a poco, también subió un poco más, aunque la postura todavía era extremadamente torpe. Y luego, Delia comienza su juego. Ella no bajó, ni subió más alto. Seguía flotando allí, justo encima de Rubén. Estás abajo, estás arriba. Eso le da una perspectiva mortal. Levantó la vista y toda su visión estaba ocupada por su imagen. Los pantalones negros cortos que suele usar en el trabajo parecen no cubrir sus muslos bronceados tonificados y sus bustos redondos. Cada curva de una mujer madura y sana luce de la forma más completa y natural. Como si sintiera su mirada, Delia se detuvo deliberadamente. Bajó la mirada y, al ver la mirada ardiente de Rubén fija en ella, le dedicó una sonrisa traviesa. ¿Qué ves que te hace tan aburrido, investigador? Su voz estaba llena de burla, pero sus ojos brillaban de emoción. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía exactamente lo que él estaba pensando. Ella está mostrando deliberadamente su absoluta superioridad en casa. No solo era más fuerte que él, mejor que él, sino que también podía hacer que perdiera el control por completo, con solo una mirada, una sonrisa. Rubén sintió que su rostro se sonrojaba. Rápidamente miró hacia otro lado, fingiendo concentrarse en aferrarse al tronco, con el corazón latiendo con fuerza. Obviamente, esta es una dulce tortura. Delia no necesita tocarlo, pero puede controlarlo desde la distancia, convirtiéndolo en una persona tonta con solo su encanto instintivo. Después de una lucha, Rubén finalmente se rindió. Cayó al suelo, respirando con dificultad, su cuerpo cubierto de rasguños. Delia se deslizó hacia abajo tan suavemente como una hoja, aterrizando en el suelo sin hacer ruido. Ella se acercó, mirando su patética apariencia. Débil, dijo, todavía con su familiar voz ronca. Pero luego, levantó la mano, limpiando las gotas de sudor de su frente con el dorso de la mano. Un gesto fugaz, casi involuntario, pero que hizo que Rubén se sintiera electrocutado. Pero inténtalo, está bien, agregó, y se dio la vuelta para irse, dejando a Rubén parado allí, con el corazón aún latiendo con fuerza, lleno de un sentimiento indescriptible, frustrado por ser molestado y emocionado por su reconocimiento. Sabía que su juego apenas comenzaba. El siguiente juego llegó unos días después, que fue mucho más peligroso y estimulante. Delia lo llama con los ojos vendados para el incienso. Están en un bosque disperso, el sol penetra a través del follaje, formando rayas de luz danzantes. El aire era fresco, solo el sonido del viento susurrando. Delia se detuvo de repente. No puedes usar tus ojos hoy, dijo, sus ojos brillaban con misterio. Sacó un premio de seda negra de su bolsillo. Cierra los ojos. ¿Para qué? Rubén preguntó sorprendido. Ustedes, los científicos, confían tanto en los datos y la visión que se han olvidado de sus otros sentidos, explicó Delia. El bosque no es solo para mirar, también es para oler, oír, sentir. Hoy vas a aprender a usar tu nariz y tus oídos para encontrarme. Diciendo eso, sacó de su bolsillo una extraña flor que Rubén nunca había visto. Tiene un color blanco marfil, pétalos muy pequeños y un aroma extremadamente sutil y tenue. Se aplicó ligeramente pétalos de camelia en el cuello, en las muñecas y también en la parte posterior de las orejas. El aroma se mezcló inmediatamente con el aire, un aroma puro, dulce pero muy ligero. Voy a estar en algún lugar de este vecindario. Dentro de 10 Rubens, debes encontrarme, simplemente siguiendo este olor, sin quitarme la venda de los ojos. Si no puedes encontrarlo, iré a pescar y me lo comeré yo misma esta noche, dijo. Es un desafío irresistible. Rubén se rió. Está bien, ¿y si te encuentro? Delia lo miró directamente a los ojos, sus ojos profundos y prometedores. Si lo encuentras, dijo, con la voz un poco ronca, habrá una recompensa. Rubén sintió que su corazón daba un vuelco. Obedientemente dejó que ella le atara una corbata de seda negra alrededor de los ojos. El mundo se sumió repentinamente en la oscuridad, y todos los sonidos a su alrededor parecieron volverse mucho más claros. El sonido del viento corriendo, el sonido de los pájaros cantando en la distancia, el susurro de las hojas secas bajo sus pies. Comienza, dijo la voz de Delia, y luego escuchó que sus pasos se desvanecían. Rubén se quedó quieto un momento para concentrarse. Respiró hondo, tratando de filtrar el aroma de la flor blanca. En medio de los innumerables otros olores del bosque, el olor a tierra húmeda, el olor a madera podrida, el olor a savia, había una leve fragancia flotando en el viento.
Comenzó a caminar, sus pies tanteando el suelo, sus manos extendidas frente a él para evitar golpear los árboles. Esta es una experiencia completamente nueva. Se sentía vulnerable y extrañamente sensible. Ya no es un investigador basado en la visión, se convierte en un animal, usando su sentido del olfato y el oído para cazar. Oyó un golpe muy leve en la izquierda. ¿Eres tú? Caminó hacia él, el olor parecía ser un poco más fuerte. Caminó más rápido. De repente escuchó una risita muy cerca, justo detrás de él. Se sobresaltó y se dio la vuelta. Ella se estaba burlando de él. Ella flotaba a su alrededor como un fantasma, ocasionalmente haciendo ruidos deliberadamente, o dejando que la fragancia pasara muy cerca para burlarse de él, y luego desapareció rápidamente. «Delia, no juegues más», gritó, molesto y divertido. No hubo respuesta, solo el sonido del viento susurrando a través de las hojas. Rubén decidió detenerse, cerró los ojos bajo el hielo, tratando de enfocar toda su mente. Ya no perseguía los sonidos, solo creía en su nariz. ¿En qué dirección sopla el viento? El olor volaba en el viento. Se quedó quieto, respirando uniformemente. Y luego se dio cuenta de que el olor no provenía de una dirección fija. Se movía en círculos a su alrededor. Ella no se escondía en un solo lugar, bailaba a su alrededor. Se quedó quieto, esperando. Sabía que ella cometería errores. La paciencia también es un arma. Y entonces, llegó ese momento. De repente, un olor se volvió mucho más fuerte. Escuchó un aliento muy ligero, justo delante, a solo unos pasos de distancia. La tomaron por sorpresa. Sin dudarlo un segundo, corrió hacia adelante. «Atrapado», gritó, sus brazos entrelazados con fuerza alrededor de un cuerpo suave y cálido. Delia dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. Realmente la había atrapado. Él la abrazó, evitando que escapara. Todo su cuerpo estaba en sus brazos. El aroma de las flores blancas mezclado con el olor a sudor y sol en su carne golpeó su nariz, fascinándolo. Todavía tenía los ojos vendados, pero sus otros sentidos se agudizaron. Sintió sus curvas presionadas contra su pecho, su corazón latiendo rápido bajo su palma, el sonido de su respiración rápida justo en sus oídos. «Estás haciendo trampa», dijo Delia, su voz ya no desafiante sino un toque de mal humor y confusión. «Para nada», susurró Rubén, inclinándose, trazando el olor hasta su cuello. «Lo prometí, ¿dónde está la recompensa?» Delia no respondió, pero su silencio fue un acuerdo. El mundo se sumerge en la oscuridad, solo el tacto y la sensación son llevados al clímax. Rubén no vio nada, solo podía sentirlo. Usó sus labios para explorar cada línea de su rostro, usando sus manos para sentir la suavidad de su piel. La venda en los ojos ha cambiado completamente la situación. Esta vez, ya no era pasivo. Al perder la vista, encontró otra confianza y audacia. Él la lleva a una danza de emociones, confiando completamente en los instintos y la sensibilidad del resto de los sentidos. Caen sobre una alfombra de hojas suaves y secas. Todavía no se quitó la venda de los ojos. La oscuridad hace que cada toque sea más intenso, cada sonido más sensual. Solo podía confiar en sus sentimientos para saber lo que ella estaba pensando, lo que quería. Y Delia, por primera vez, ya no es la reina dominante. Se convierte en una compañera en la aventura de los sentidos. Ella le respondió con suaves gemidos, con apretones anhelantes de sus manos. Amor en la oscuridad de los ojos, pero brillante en el mundo de las sensaciones. Ya no es una batalla de dos individuos, sino una mezcla absoluta de dos almas que buscan entenderse en un lenguaje que va más allá del habla y la vista. Es la recompensa más gratificante para el cazador paciente. Cuando todo terminó, todavía estaba acostado, sin querer quitarse la venda de los ojos. Quería mantener este sentimiento para siempre. Delia extendió la mano y suavemente le quitó la seda de los ojos. La ráfaga de luz lo hizo entrecerrar los ojos. Lo primero que vio fue la cara de Delia. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus labios estaban hinchados y en sus ojos no había más burla ni desafío, sino una ternura, una satisfacción y un toque de encantadora confusión. Había ganado su juego, y la recompensa era aún más asombrosa de lo que había imaginado. El juego de vendar los ojos para encontrar incienso lo cambió todo. La distancia invisible entre Rubén y Delia parece haberse borrado. No más provocaciones unilaterales ni pruebas de fuerza. Ahora, hay una química implícita, una intimidad que se cuela en cada uno de sus gestos. Rubén ya no era solo un estudiante, se convirtió en un compañero. Todavía usaba sus máquinas,
pero ahora las usaba para probar lo que decía Delia. Delia tiene razón. Rubén gritó como un niño, sosteniendo el higrómetro. La humedad en el aire ha aumentado en un 20% en comparación con esta mañana. Definitivamente habrá lluvias esta tarde. Delia solo sonrió, una sonrisa que ya no era burlona sino satisfactoria. ¿Qué necesitas tu máquina? Ver esa colonia de hormigas mover la casa hacia arriba, ya sabes, dijo. Se rieron el uno del otro. Por primera vez, Rubén sintió que no era un intruso. Ya era parte, aunque pequeña, de este mundo. Por la noche, después de la comida, ya no se escondía en la sala de grabación. Se sentó con el tío Adrián, escuchándolo contar la historia de los viejos tiempos de ir a abrir el terreno. El hermano de Delia reparó las redes rotas, aunque era tan torpe que tuvo que hacer la mayor parte de nuevo. Pero ella ya no regañó, solo corrigió en silencio sus lazos equivocados. Comenzó a amar este lugar, el olor de la tierra de alumbre después de la lluvia, el sonido de los insectos cantando todas las noches y los rasguños arañados por las espinas de hipé en sus manos. Y, sobre todo, se dio cuenta de que se había enamorado de una chica con ojos salvajes y un alma tan fuerte como su propio bosque. En la pasión del amor y la emoción de su trabajo, Rubén comenzó a recopilar todos los datos que había recopilado. Hizo gráficos y análisis detallados de la correlación entre el contenido de alumbre, la flora y la calidad de la miel. Las páginas están llenas de números y símbolos científicos. Para él, son un poema que alaba la belleza de el vergel. De manera aparte, sueña con algún día poder presentar esta investigación, no para presumir, sino para ayudar a personas como el tío Adrián y Delia a tener una herramienta científica para proteger y hacer crecer su legado. En su mente, era un regalo que quería darle. No sabía que ese regalo estaba a punto de convertirse en un arma que mataría su fe en ciernes. El muelle rojo de la comuna, los fines de semana, siempre está lleno. Era un centro comercial, donde la gente de canales distantes acudía en masa para vender productos y comprar artículos de primera necesidad. El sonido de la gente riendo, regateando y el sonido de las máquinas explotando, creando una escena ruidosa pero enérgica. El tío Adrián necesitaba comprar un poco de aceite de motor, así que vinieron Rubén y Delia. Por primera vez, Delia accedió a dejar que Rubén la acompañara a un lugar tan concurrido. Es una señal de aceptación. Incluso llevaba una blusa celestial tricolor, que se veía más brillante de lo habitual. Mientras recogían artículos en un puesto de comestibles, sonó una voz familiar. «Oh, tío Adrián, tanto Delia como el investigador van al mercado». Lorenzo apareció, todavía con una mirada torpe y una sonrisa de suficiencia. No fue solo, también había algunos jóvenes a su lado, con el ceño fruncido. «No te importa a dónde vayamos», respondió Delia, con voz fría. Lorenzo sonrió suavemente, sin inmutarse por su frialdad. Miró a Rubén, sus ojos brillaban con picardía. «Hermano Rubén, he oído que has estado midiendo y midiendo últimamente, ¿no es así? Debes estar a punto de terminar el gran proyecto para regresar a la ciudad, ¿verdad?» Rubén asintió cortésmente. «Es mi trabajo, trabajo, trabajo». Lorenzo repitió, su voz llena de sarcasmo. «No sé si su trabajo ayudará a la gente aquí a estar más llena, o si todo está en papel». Algunas personas alrededor comenzaron a notarlo. Miraban con curiosidad a Rubén, un rostro extraño, vestido de manera diferente a los lugareños. Y entonces, Lorenzo comenzó su drama. No tenía la versión de Delia de Rubén, pero era lo suficientemente inteligente como para saber cómo tender trampas. «Hermano Rubén, permítame hacerle una pregunta honesta», dijo Lorenzo, su voz de repente se volvió seria. «Yo y los hermanos aquí, el suelo no es tan bueno como la tierra del tío Adrián, el alumbre es mucho más pesado. Según tu máquina, eres una persona educada, le dices la verdad a la gente de aquí. Es nuestra tierra peor, por lo que la miel que hacemos no puede ser tan buena como la miel de la señorita Delia». Esa es una pregunta extremadamente peligrosa. Ataca directamente la verdad científica y la objetividad de un científico. Rubén fue puesto en un punto muerto. Si mientes para mantener la paz, te contradirás. Si dices la verdad, tus palabras pueden ser aprovechadas. Alrededor, la gente ha comenzado a reunirse, esperando con curiosidad la respuesta del maestro de la ciudad. Delia miró a Rubén, sacudió levemente la cabeza, una advertencia: «Cállate, no respondas». Pero Rubén no entendió. «Creo que si lo explico científica y claramente, la gente lo entenderá. No se puede mentir sobre la ciencia». «Bueno, esto depende de muchos factores», comenzó a explicar Rubén académicamente. «En realidad,
La concentración de alumbre en el suelo tiene un efecto sobre el microbioma y la capacidad de absorber los nutrientes del árbol IP. Según los datos preliminares que reuní, hay algunos indicadores de que el suelo es un poco menos óptimo que el de la tierra de Delia. Esto puede afectar indirectamente el rendimiento y algunos de los oligoelementos de la miel. Todavía está tratando de usar los términos científicos más neutrales. Pero para las personas honestas aquí, las palabras menos óptimo e influencia indirecta se han interpretado de una manera completamente diferente. Inmediatamente, Lorenzo aprovechó la oportunidad. Se dio una palmada en el muslo, su rostro mostraba dolor e ira. «Oh, Dios mío, ¿te has enterado?» El maestro lo dijo. «Dijiste que nuestra tierra es tierra desechada, suelo venenoso, y la miel que hacemos también es miel de segunda clase, no puede ser igual a la miel del tío Adrián». «No, yo no dije eso». Rubén replicó con pánico. «Es solo una pequeña diferencia en las estadísticas, eso». «Vamos». Lorenzo rugió, apuntando con su mano directamente a la cara de Rubén. «Ahora entiendo por qué estás aquí. No vienes a ayudarnos, vienes a medir, a dividir lotes, a trazar un mapa de lo que es buena tierra y lo que es mala tierra». Se volvió hacia la multitud y dijo, «¿Entienden? Irá a la ciudad, presentará este informe y luego la gente confiará en él para replanificar el área. Dirán que nuestra tierra es menos óptima, que necesita ser rehabilitada, que necesita ser convertida en una reserva especial. Entonces usarán esa excusa para ahuyentar a todos los reprensores como nosotros. Es un fraude, está aquí para robar nuestras tierras forestales». La acusación de Lorenzo, basada en hechos científicos medio distorsionados, es terriblemente destructiva. Golpea el vago miedo de la gente de la ciudad a planificar proyectos que han hecho que muchas personas pierdan sus tierras. La desconfianza se extendió rápidamente entre la multitud como un fuego. Miraron a Rubén, su mirada de curiosidad a sospecha, luego a indignación. «Estafador. Vuelve a la ciudad». Rubén se quedó estupefacto en medio de las acusaciones. Trató de explicar, pero su voz ahogó los abucheos. Pero lo que más le dolió no fue la ira de la multitud, fueron los ojos de Delia. Ella se quedó allí, a solo unos pasos de él, con la cara blanca, sin una gota de sangre. Ella lo miró, no con ira, sino con total decepción y quebrantamiento. A sus ojos, usó su propio conocimiento, sus números, para valorar, clasificar y exponer la tierra de su familia al mundo. Convirtió sus secretos en una especie de datos, convirtiéndolos en objetos de investigación. Traicionó su confianza abierta y dolorosamente. En ese momento, Rubén comprendió que todos sus esfuerzos se habían esfumado. No robó la tierra, pero mató el alma de confianza. Esa noche, el aire en la casa sobre pilotes era tan pesado como el plomo. El tío Adrián no dijo una palabra, solo se sentó tranquilamente en el porche fumando. Delia se encerró en su habitación. Rubén se sentó solo en la habitación de invitados, pero se sintió tan frustrado como si estuviera en una jaula. «Tienes que explicar, no puedes dejar que termine así». Se armó de valor, se acercó y llamó a la puerta de Delia. No hubo respuesta. «Delia», llamó. «Por favor, abre la puerta, escúchame». No es lo que pensaba. La puerta se abrió de repente. Delia estaba allí, con su pijama tosco, el cabello cayendo hasta los hombros, los ojos rojos pero no había lágrimas, solo quedaba un vacío frío. Ella no dijo nada, solo lo miró. «Tú». «No quise decir eso», dijo Rubén apresuradamente. Simplemente respondió científicamente. «Te tendió una trampa». «Ciencia», repitió Delia la palabra, su voz ronca, desprovista de emoción. «Así es, los números no mienten, y me dice lo que pienso de este lugar. Un objeto para analizar, un tema para informar, un trampolín para su carrera». «No». «Entonces, ¿para qué estás aquí?», preguntó, su voz de repente se volvió tan afilada como un cuchillo. «Sentir el alma del bosque?» «¿O para satisfacer tu curiosidad por una chica de campo?». Fue una bofetada a Rubén, cruel y dolorosamente precisa. Ya no sabía qué decir, todas las explicaciones carecían de sentido. Delia lo miró por un largo momento, luego dio un paso atrás para bloquear la entrada a su habitación. «Ven aquí». No fue una invitación, fue un desafío. Rubén entró. Su habitación era muy sencilla, con solo una pequeña cama cubierta, una mesa de madera y un leve aroma a flores secas de IP. Delia cerró la puerta y el sonido del pestillo sonó seco. Ella se dio la vuelta, mirándolo.
Bajo la luz de la lámpara de aceite trepadora, sus ojos se iluminaron con una llama frenética, que era una mezcla de deseo, ira y desesperación extrema. Sin decir otra palabra, se abalanzó sobre él. Esto no es una historia de amor en una tormenta, ni es un juego de amor con los ojos vendados, esto es un castigo. Su beso fue áspero, con el sabor salado de las lágrimas. Ella le mordió el labio deliberadamente, lo suficiente como para que sintiera dolor, lo suficiente como para que probara su propia sangre. Les arrancaron la ropa, no con pasión, sino con ira. Cayeron sobre la pequeña cama que los cubría. La cama crujía miserablemente bajo su peso y movimientos frenéticos. Delia es absolutamente una atacante. Sus uñas le arañaron la espalda y el pecho, dejando largos rastros de sangre. Quería lastimarlo, como si su dolor físico pudiera calmar la ruptura en su corazón. Cada uno de sus movimientos era una lucha, anhelando estar con él, y queriendo alejarlo, queriendo castigarlo por traicionarla. Rubén no se resistió, lo aceptó todo. Sintió su dolor en cada mordisco, en cada rasguño. La abrazó con fuerza, no para poseerla, sino como una forma de hacer las paces. Quería compartir este dolor con ella. Este amor es un caos extremo del alma. Hubo lágrimas, hubo sangre, hubo sollozos ahogados mezclados en la respiración sensual. Se castigan mutuamente y se castigan a sí mismos por ser débiles en esta relación que no tiene futuro. Estaba desnudo, doloroso y sin ninguna sensibilidad. Es el último acto de desesperación de los dos heridos, tratando de encontrar alivio en el dolor del cuerpo. Cuando todo termina, yacen allí, inmóviles. Delia le dio la espalda, sus delgados hombros temblaban. Rubén extendió la mano, tratando de tocarla, pero luego se retiró. Sabía que cualquier toque ahora solo profundizaría la herida. Usó números para dividirlos. Y ahora, han usado sus propios cuerpos para castigar esa separación. Todo estaba roto, no había forma de curarlo. A la mañana siguiente, Rubén se despertó en una habitación vacía. Delia se había ido. Las sábanas arrugadas, que olían a aceite de IP, eran la única evidencia de lo que había sucedido. Yacía allí, mirando hacia el techo, una sensación de vacío abrumadora. Había venido aquí para encontrar respuestas, pero ahora tenía miles de preguntas más. Decide salir a buscar al tío Adrián. Estaba sentado junto al fuego, preparando un vaso de agua con el IP. No dijo nada, solo me entregó un vaso. Rubén lo tomó, sintiendo el calor del vaso de agua transferirse a su mano. Vete, tío Rubén, dijo tío Adrián con voz profunda. Rubén estaba atónito. Miró al tío Adrián. Yo. Lo siento, no fue mi intención. El tío Adrián negó con la cabeza. No es tu culpa. Este bosque tiene sus leyes. La gente de la ciudad no puede vivir aquí para siempre. Gente, todos deben regresar a donde pertenecen. Las palabras del tío Adrián no eran reprensibles, solo una verdad obvia. Rubén entendió que él y Delia eran dos mundos que no podían ser armoniosos. Es un hombre de números, de proyectos, de planes. Es un hombre del bosque, de instintos, de historias. Rubén se puso de pie y volvió al estudio para empacar. Volvió a mirar la sencilla habitación donde había soñado y donde tenía que enfrentar su dolor. Salió, cargando una mochila pesada. Al pasar por la casa, vio a Delia sentada sola a la orilla del canal. Se sentó allí, sin darse la vuelta, sus hombros temblaban ligeramente. Quería acercarse, quería despedirse, pero luego se detuvo. Sabía que cada palabra que decía ahora no tenía sentido. Todo se dijo en la choza anoche. Entendió el sabor salado de la tierra y supo que era el sabor de la pérdida. El tío Adrián lo despidió en el muelle rojo. Si alguna vez quieres volver, dijo, vuelve aquí. La puerta de esta casa siempre está abierta. Rubén asintió, con el corazón ahogado. Subió a la canoa y el sonido del motor explotó de nuevo. La canoa se alejó, dejando atrás los árboles, dejando atrás a Adrián, Delia y otros hermosos y dolorosos recuerdos. Cuando la canoa se alejó, Rubén se dio la vuelta. Vio a Delia todavía sentada allí en la orilla del canal, pequeña y solitaria en el vasto espacio del bosque. Sabía que había dejado una parte de su corazón en este lugar. Había venido en busca de miel, pero había encontrado un amor imposible. Y sabía que nunca podría olvidarla. Regresó a la ciudad, terminó su informe, pero no encontró más emoción. Los números ahora no tienen sentido. Entendió que hay cosas que no se pueden calcular, no se pueden valorar. Son emociones, experiencias y amor. Un año después,
Rubén regresó a El Vergel. No vino a estudiar, vino a encontrar una parte de sí mismo que se había perdido. Se detuvo en el muelle rojo, mirando a lo lejos, donde los árboles de Ipe aún estaban en pie, inmóviles. El tío Adrián salió a su encuentro, su sonrisa tan amable como siempre. ¿Dónde está Delia, tío?, preguntó Rubén, con el corazón ahogado. Se ha ido, respondió el tío Adrián, con voz profunda y triste. Llegó lejos, buscando una nueva tierra, un lugar donde pudiera hacerse amigo de la tierra, del bosque, sin tener miedo de personas como Lorenzo. Rubén sintió que se le rompía el corazón. Llegó tarde, la perdió para siempre. Pero te deja algo, dijo el tío Adrián, entregándole un pequeño frasco de hojalata. Dentro había un poco de miel espesa y fragante. Él dijo, si entiendes la dulzura de esta miel, entonces entenderás la salinidad de la tierra. Rubén abrió el frasco de miel y probó un poco. La dulzura de la miel se extendió, pero en el fondo, probó un sabor salado, el sabor salado de las lágrimas. Sabía que entendía. Entendió el sabor salado del suelo. Es el sabor salado del amor, de la pérdida. Encontró la miel, pero perdió a la persona que le enseñó a encontrarla. La vida de Rubén en la selva amazónica de El Vergel transcurrió tranquilamente. Ya no era un investigador, era un hijo del bosque. Aprendió a proteger a las abejas, no con líneas verticales o máquinas, sino con sus propias manos y corazón. Aprendió a escuchar las voces de los árboles, las abejas y el viento. Aprendió a leer el alma del bosque. Utiliza su conocimiento para ayudar a la gente de aquí. Ya no usa números para analizar, sino para encontrar soluciones. Les ayuda a cultivar mejores árboles de Ipe, les ayuda a proteger sus preciosas colmenas. Se convirtió en parte de la comunidad, un hermano, un amigo, un niño. Un año después, Rubén recibió una carta. La carta fue enviada desde un lugar muy lejano. Abrió la carta y dentro había una fotografía. La foto muestra a Delia de pie en medio de una verde selva amazónica. Ella estaba sonriendo, su sonrisa era brillante y feliz. Detrás de ella, una gran colmena de abejas colgaba de un árbol. Había encontrado una nueva tierra, un lugar donde podía ser amiga de la tierra, del bosque, sin tener miedo de personas como Lorenzo. Rubén sonrió. Sabía que Delia había encontrado su felicidad. También ha encontrado su felicidad. Tu felicidad no son los números, la fama. Su felicidad es vivir aquí, en este lugar, en el lugar donde se encontró. Cada anochecer, Rubén se sienta solo junto al canal, observando la luz plateada de la luna que se extiende sobre el agua. Recordó a Delia, recordó los primeros días que se conocieron, recordó los recuerdos dulces y amargos. Sabía que la había perdido para siempre. Pero también sabía que había ganado algo aún más precioso, una lección de madurez, de coraje y de amor. Se quedará para siempre aquí, en este lugar, donde ha aprendido a amar, a vivir, a perdonar. Se quedará para siempre aquí, donde encontró su alma. Así que nuestra historia está aquí. Únase a la conversación en esta sección de comentarios de video y forme parte de nuestra familia de narradores apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones fuertes y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las aventuras amorosas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias por venir.